Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo Número 1, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank. Saludos, bienvenidos una semana más a Canarias al Día, la tertulia. Hoy me toca sustituir al jefe, a Manuel Artiles, que por algún compromiso importante no podía estar hoy con ustedes aquí, pero seguro que la semana que viene vuelve a acompañarles en este espacio. Saludo ya a mis compañeros Paco Pomares, buenas noches. Muy buenas noches. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Ahí vamos. Les pregunto porque, vamos, vaya semana claro. De la tertulia de la semana pasada esta. ¿Quién nos iba a decir si hubiésemos tenido que apostar que una semana después iba a pasar todo lo que había pasado? No. Seguro que no acertábamos. Yo es que, bueno, para eso soy malísimo, pero seguro que hubiera perdido todo mi dinero si hubiera apostado algo, porque la verdad es que es increíble cómo se han desarrollado los acontecimientos. Ahora, desde el punto de vista del análisis político, yo creo que es muy interesante. A nadie se le escapa que están cambiando el tablero de juego, digamos, de la política española en general, y yo creo que eso es muy interesante. Bueno, dentro de unos minutos vamos a entrar en profundidad de este terremoto político que sacude al país, de las posibles consecuencias que tiene para Canarias en las distintas formaciones políticas también del archipiélago. Pero primero, queremos comenzar por la preocupante, lamentable, podríamos decir, situación en el campamento de las Raíces. Allí se siguen produciendo imágenes que se han hecho virales en los últimos días de nuevos altercados, peleas entre migrantes, también entre el personal que se ve afectado, el personal de seguridad que está en el campamento de las Raíces, las pésimas condiciones del lugar donde hoy se hacinan entre 1.000 y 1.500 migrantes, pues parece que sigue siendo la clave para la generación de tanta inseguridad, problemas con, ya lo saben, desde la temperatura, la humedad, el frío, el acceso a la comida, la calidad de la comida. Ya vimos la semana pasada la manifestación que se producía desde las Raíces hasta el centro de La Laguna, pero parece que los responsables de hacer que todo esto, en cierta medida, al menos mejore, si lo están haciendo, parece que no lo están consiguiendo, o al menos siguen esas tremendas imágenes de violencia en el interior del campamento de las Raíces. Queremos saludar a esta hora de la noche a Roberto Mesa, que es portavoz de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Roberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es la situación? Ustedes que desde la plataforma están subiendo prácticamente todos los días a las Raíces, a día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Está mejorando algo después de tantas críticas, de tanta presión, de las manifestaciones, de ver estas imágenes de tensión en el interior del campamento? ¿O se siguen produciendo situaciones lamentables que hace que los migrantes estén en este estado de alteración, de nerviosismo? No ha mejorado absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando para que los espectadores puedan hacerse una idea de por qué se producen estas situaciones? Pues se encuentran unas 1.500 personas hacinadas, pasando frío, pasando hambre. Hay 30 personas por cada carpa de diferentes nacionalidades, con el conflicto que puede generar eso, que hablan diferentes idiomas. Y lo peor de todo es que el 99% de las personas que están aquí quieren continuar su viaje hacia Europa y no saben qué va a pasar con ellos. Llevan mucho tiempo esperando y no saben si va a ser dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, qué va a pasar con ellos. Y eso es una tortura psicológica. Roberto,
Le voy a pedir a los compañeros si me pueden subir un poco el sonido, y Roberto también, si tienes el teléfono, que te lo coloques bien, por favor. A mí me llama la atención que, bueno, que hay cuestiones que lógicamente, por mucho que quieran, no se van a poder solucionar en Las Raíces desde el momento que se tomó la decisión de poner un campamento en Las Raíces, como es el frío, la humedad, eso hasta que no llegue el buen tiempo, y aún así en esa zona de la isla yo creo que tenemos que estar bien entrados en el verano. Pero hay otras cosas que uno se sorprende cómo es posible el tema de la alimentación. Hemos visto en prensa incluso esta semana que se encontraban hasta gorgojos en la comida que se estaba sirviendo en Las Raíces. ¿Esto es así? No podemos entender cómo se está haciendo esto con estas personas, cómo puede ser que haya 1.500 personas ahí y decidan no comer, pasar hambre, porque la comida es incomible, porque huele mal, es poca cantidad y la verdad que no lo podemos entender. Hemos investigado sobre esa empresa de catering y hemos visto que ya han tenido varias denuncias en el Estado español por temas similares. ¿Ustedes están manteniendo contactos, reuniones con algunas de las autoridades responsables de que se puedan ir tomando decisiones que un poco vayan encauzando esta situación? ¿Se sientan con ustedes, les escuchan o no? La ONG ACSEM se niega a hablar con cualquiera de los voluntarios que estamos aquí, pero también se niegan con la prensa. Tanto medios de comunicación, radio, han intentado entrar para ver las condiciones, para poder comprobar realmente cómo están ahí, y se les ha negado la entrada. Bueno. Roberto Mesa, portavoz de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, gracias por entrar con nosotros esta noche. Un saludo. Bueno, gracias. David, Paco, esto es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde entender esto. Hombre, esto es una bomba de relojería, como bien han titulado algunos medios de comunicación, de la que ya sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, al final, si tú confinas en una situación tan complicada a personas, que es verdad que pueden salir, pero ¿en qué condiciones pueden salir? En campamentos como lo de Las Raíces, donde frustras además todas sus expectativas de poder seguir avanzando y de poder ser derivados hacia la península. Hemos visto lo que ha ocurrido con los migrantes derivados al País Vasco, cómo han querido, intentado cruzar a Francia porque tienen a muchos de sus familiares allí. Si tú les cortas esas expectativas migratorias, realmente estás provocando que aumente la violencia, porque esa violencia que empieza con ese trato denigrante de los derechos humanos de las personas migrantes, al final se va convirtiendo en los episodios tristes, lamentables, episodios que hemos visto en estos días y para los que no hay respuestas desde las administraciones públicas. El jueves entrevistamos aquí en Mírame Televisión a Daniel Arencibia, que es un abogado que se dedica a defender a las personas migrantes, es un jurista que está muy especializado en el tema, y la verdad es que a mí me pareció una entrevista muy interesante porque es constante y son constantes desde el principio todos los incumplimientos legales, la manera ilegal en la que ha actuado la administración y sobre todo el gobierno central a la hora de tratar y de garantizar los derechos que tienen las personas migrantes. Y a partir de ahí, porque a mí me parece muy importante, partiendo de ahí, todo lo que venga después es comprensible de que ocurra. Pero lo que es más importante, era previsible y a pesar de ello no se han tomado las medidas que se tienen que tomar. Podemos hablar en detalle si quieres de cualquier asunto relacionado con la migración, pero la realidad es que esto es un auténtico fracaso de las administraciones públicas en un momento en el que los partidos más progresistas, por lo menos en sus programas electorales, están ocupando tanto el gobierno central como el gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de La Laguna, cuya pasividad a mí, a pesar de no tener competencias, también me parece sorprendente. Es decir, aquí se ha juntado, insisto, un auténtico fracaso de las políticas progresistas. ¿Por qué? Esa es quizás la gran pregunta, pero tiene mucho que ver también con la situación de Europa y con cómo se están afrontando realmente las políticas migratorias en general. Uno se pregunta, Paco, ¿cuál habría sido el discurso, la forma de incluso echarse a la calle de estas formaciones progresistas que ahora gobiernan en todas las administraciones implicadas en esto, si hubiesen sido otras formaciones políticas de centro-derecha o nacionalistas, no progresistas de izquierda, quienes hubiesen estado en las administraciones y todo esto exactamente lo mismo estuviese ocurriendo? Bueno, lo primero que hay que decir es que probablemente estaría ocurriendo lo mismo, porque como bien ha dicho David, este es un problema que tiene su origen en cambios importantísimos que se han producido en la legislación. Por un lado, la legislación europea, tras la guerra de Siria y, digamos, la avalancha de gente que llegó a Europa presionando sobre sus fronteras orientales, tomó la decisión de restringir de alguna manera tanto el derecho de asilo como los movimientos migratorios. Fue una reacción un poco a la desesperada porque la opinión pública de los países europeos reaccionó con cierta violencia a situaciones que se produjeron como consecuencia de esa inmigración masiva. Hoy
está precisamente en debate la nueva normativa de derecho de asilo y de migrantes, el nuevo pacto por el derecho de asilo y de migración en Europa. Y una de las cosas que más llaman la atención es que mientras Europa está intentando dotarse de un nuevo mecanismo que todo el mundo supone más restrictivo, algunas de los territorios, de las zonas más implicadas, sus gobiernos, sus parlamentos, sus instituciones públicas, sus universidades, no han emitido un puñetero comunicado en dirección a Europa para debatir este asunto, ¿no? Y en Europa se funciona con papeles. Eso es algo que deberíamos de saber. Si no estamos de acuerdo con la política migratoria que plantea Europa, deberíamos de estar llevando la contraria a esa política migratoria. Pero hay otra cosa más, que es importante. Mientras Europa, por decirlo de alguna manera, cerraba la mano, en España, de manera sucesiva, en los últimos años, lo que se ha producido, yo creo que una intención buenista, una serie de decisiones que al final se han demostrado poco operativas para hacer frente a este fenómeno, el fenómeno de la inmigración irregular. ¿Qué decisiones se han tomado? El cierre de los CIES, porque se consideraba que los CIES eran inadecuados para atender a la gente. Oiga, probablemente no son el mejor formato para atender a la gente, el mejor formato sean pequeños centros de 50 personas, pero en los CIES no estaban en las condiciones inhumanas en las que están en estos momentos en Las Raíces o en los otros campamentos que se han montado a toda prisa. Entonces, toda esa política que yo denomino como buenista, debería de decir que tuvo también factores populistas y demagógicos relativos a cómo había que tratar a los emigrantes, cuando no venían emigrantes, cuando han venido y han venido de una manera masiva, cuando han venido en niveles, no voy a decir que similares, pero próximos a los que se produjeron en el año 2006, cuando la gran avalancha, ha saltado todo. Ha saltado porque, por un lado, Europa ha decidido cerrar sus fronteras y, por otro lado, en España no deberíamos olvidar que hace un año estábamos con el tema del Aquarius aplaudiendo la llegada masiva de inmigrantes. Entonces, esa contradicción es lo que ha generado este problema. Las fuerzas progresistas que efectivamente hoy gobiernan, en el Gobierno de la Nación, en el de Canarias y en muchos ayuntamientos locales, se encuentran entre un discurso, que es el que han estado realizando, y una práctica que es la de que no disponen ni de recursos ni de medios para poder hacer frente a esta avalancha. Y ahí yo no creo que haya una mala intención por parte del Gobierno. Miren, yo creo que sí hay cierta incompetencia, porque la gestión de los cargos públicos en las administraciones progresistas muchas veces tiene que ver, los partidos son más democráticos, tiene que ver con la necesidad de conseguir apoyos en los partidos. A mí que me expliquen qué hace el secretario general del Partido Socialista de La Palma de delegado del Gobierno, cuando el delegado del Gobierno debería ser una figura que no tuviera responsabilidades partidarias, que estuviera centrado fundamentalmente en resolver los problemas que tiene. Si el señor Pestana estuviera en lo que tiene que estar, pues probablemente no se estarían produciendo algunos de los problemas que se están produciendo con el tema de la emigración, que desde que empezó a ser una avalancha, desde que empezó a llegar de manera masiva, lo que ha provocado es continuos conflictos en Arguineguín, decisiones erróneas como la de los hoteles, decisiones erróneas como la de montar centros de inmigración en los sitios más absurdos. Es decir, ¿cómo vas a meter en pleno invierno en la isla de Tenerife, en un sitio como Las Raíces, con el frío que hace y además con la sensación térmica que produce la humedad, a 1000 y pico personas sin tener ni siquiera recursos para darles de comer? Al final, pues pasan las cosas que pasan, que hay violencia, que hay miedo por parte de los vecinos, porque la gente violenta se enfada, porque la gente cuando no se le permite hacer lo que quiere hacer se enrabieta, y además porque el discurso político que se ha proyectado hacia África durante todo este tiempo ha sido el de alguna manera, si vienen serán recibidos con las manos abiertas, y luego no se ha hecho eso. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no se puede hacer. Y entonces hay una contradicción entre el discurso y lo que realmente se puede hacer, y eso es lo que estamos pagando. Hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? Sobre todo empezando por lo de Europa que comentabas, Paco, y es que Europa ha aplicado con los países del sur, y es algo que a mí sorprende, la misma política que ahora España está aplicando con Canarias, que es la de usar a los países del sur de tapón. Exactamente, eso es lo que está haciendo. Y sin embargo España, que debería rebelarse contra esa política de Europa porque es uno de los países afectados, está haciendo lo mismo con Canarias, ¿no? Y a mí eso me parece muy preocupante, pero también muy significativo de cómo se está gestionando esto. Al final, decía Paco, bueno, es que se ha dicho de cómo se les tiene que tratar, cómo hay que tratar a las personas migrantes, eso está estipulado, está arreglado. Está en la normativa, está en la ley de extranjería y están los diferentes convenios internacionales. Y eso se tiene que respetar. Lo que no puede ocurrir es que, evidentemente, cuando como tú decías algo que me parece muy importante, Paco, y es que había unos discursos que eran muy fáciles de mantener cuando no había una crisis migratoria. Claro. Eso es muy sencillo, decir, bueno, pues ahora no está viniendo tanta gente y podemos
plantear prácticamente cualquier cosa. El problema es cuando vienen de golpe. Pero lo que no puede ocurrir cuando vienen de golpe es que la primera actuación, que no nos olvidemos, fue la del muelle de Arguineguín. La de derechos que se vulneraron en el muelle de Arguineguín. Pero después hay otro problema, que es clave, que es el de las derivaciones, que al final todo está relacionado con lo que decía al principio. Sin duda. Se han bloqueado las derivaciones, se ha detenido a personas migrantes en los aeropuertos que tienen pasaporte, que tienen su documentación y se les ha impedido viajar. Y eso no se puede hacer. Con las leyes españolas actuales no se puede. No se puede Otra hacer, pero eso ha cosa ocurrido. es que lo estén haciendo, pero con las leyes actuales no se puede Pero hacer. eso ha ocurrido. Y después el tema de los menores. Porque si ya entramos en el tema de los menores, de todos los follones que hay, y ahí sí que es competente el gobierno de Canarias, ¿eh? Ahí sí que la Dirección de Infancia tiene mucho que decir y es quien es la encargada también de controlar que se hagan las pruebas que se tienen que hacer para identificar a los menores, que ese es el gran problema de saber si son menores o no son menores, porque a los menores hay que tutelarlos. A los menores no los quedamos y los tutelamos nosotros, la Administración Pública, el Estado, el gobierno de Canarias en este caso. Pero ¿qué ocurre? Que eso tampoco se ha hecho. O sea, ese es un problema, David, y el otro es que son 4.000 personas. Sí, sí, y por no hay supuesto. recursos para atender a 4.000 personas. No los hay. No hay recursos. No existen. Y después hay algunos estamentos como la Fiscalía que ha actuado de manera bastante ilógica o incoherente en muchos aspectos, ¿no? Y al final hemos visto a muchas personas desamparadas. Conclusión, todo eso está provocando las imágenes de violencia que tenemos. Y yo, estando de acuerdo en que no se pueden lanzar mensajes irreales, y esto ocurre porque tú escuchas, al final si se trata de hablar con ellos, que son personas con las que se puede hablar, te cuentan cómo ellos vienen a Europa, porque ellos piensan que vienen a Europa, ellos no vienen a Canarias, vienen a Europa pensando en una realidad que es irreal, en que, como decía Paco, se les va a acoger con los brazos abiertos. Oye, que no es una cuestión de no acogerlos con los brazos abiertos, por supuesto que sí, pero la realidad legal es otra. Es otra contra la que bloquean. El insisto que el juez nos lo explicaba muy bien Daniel Arencibe, decía, es que es verdad, es que estas personas hay que devolverlas o hay que expulsarlas en determinados casos. Esa es la realidad que ocurre, que mientras tanto lo que no se puede hacer es tratar a estas personas como ganado, que es lo que está ocurriendo. No, si fuera como ganado, en algunas ocasiones al ganado se lo trata mejor. Mira, vamos a ver, hay un problema grave, que es que durante todo el tiempo en que estuvimos haciendo discursos, lo que no hicimos fue crear las condiciones para poder atender de una manera mejor a la gente. Totalmente. Lo que hicimos fue cerrar los CIE, que desde mi punto de vista fue un disparate. Un disparate. Lo que había que haber hecho es acondicionarlos, no cerrarlos. Pero ya pasó en 2006, Paco. ¿Cómo es posible que después de la experiencia de 2006, que ojo, llegaron más migrantes que ahora y en mi opinión se hizo mucho mejor, hombre. Se hizo mucho mejor. Se hizo Quizás mucho mejor. ahora lo estamos viendo en ¿Quieres que te perspectiva, diga por qué se pero hizo mucho mejor? Se hizo mejor. mucho mejor, fundamentalmente porque al final, a pesar de los conflictos, recordarán ustedes que hubo muchísimos ayuntamientos hubo errores, que se negaron por y tal, supuesto, sí. pero al final hubo un acuerdo político de la sociedad de Canarias para intentar resolver y encauzar el problema. Y al final hubo un delegado del gobierno, que fue Pepe Segura, que se puso a trabajar. Y se es que hay que trabajó ponerse con a los trabajar. países de origen, que aquí también hace falta mucha diplomacia, que eso es fundamental. Efectivamente. Bueno, tenemos que seguir con más asuntos. Nos vamos ya con la hecatombe, bueno, con todo el terremoto político que ha habido esta semana. Vamos a ir un poquito diseccionando parte a parte todo lo que queremos hablar. Vamos a empezar con la hecatombe que vive Ciudadanos. La sangría continúa en la formación naranja. Si ya bien en los últimos meses venían saliendo varios cargos del partido en Canarias, recordarán, bueno, desde el caso de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, el propio caso de Evelyn Alonso en Santa Cruz de Tenerife, también han salido los tres de los fundadores de Ciudadanos en Tenerife, Enrique Rosales, Ciro Machado y Moisés Fernández. Paco Pomares, ¿es solo el inicio de una sangría, de un desangramiento de Ciudadanos que va a seguir en Canarias o esto se para por ahora? Mira, los datos del CIS que se han publicado hoy o que se han anunciado hoy hablan de que Ciudadanos va a obtener en las próximas elecciones, y las elecciones se celebrarán en el día de hoy, un 10,5%. Me parece que es un 10,5%, ¿verdad, David? Sí, es una cifra superior a la que obtuvieron en las anteriores elecciones. Yo creo que no cabe en ninguna cabeza que con una crisis como la crisis que está viviendo Ciudadanos, con los errores que se ha cometido en los últimos tiempos por parte de su dirección, después del resultado que hemos visto en Cataluña, que era la principal fuente de voto de Ciudadanos en todo el país, el CIS pueda seguir manteniendo de una manera tan bellaca algo que se dice exclusivamente porque Ciudadanos está en estos momentos apoyando al Partido Socialista. Yo creo que Ciudadanos es un partido que está en estos momentos en descomposición. Creo que está muerto. Creo que huele mal. Y creo que lo saben toda la gente que está en Ciudadanos. Y por eso se está produciendo una desbandada gigantesca. Una desbandada, tú has citado lo que ha ocurrido en Tenerife, pero podríamos citar, y yo creo que tiene más importancia, lo que está ocurriendo a nivel nacional, que es que se ha ido Fran Herbiás, que era el secretario de organización en la época de Rivera.
y ha renunciado a su acta como senador por Andalucía. Se ha ido Toni Cantó, que era el responsable del partido en la Comunidad Valenciana. Se fue ayer, abandonó la reunión que tenía con Inés Arrimada para intentar resolver este asunto. La ejecutiva de Ciudadanos, que se suponía que iba a intentar resolver esta historia reduciendo el poder de las dos personas que han creado más problemas entre los ciudadanos, que han sido el señor Carlos Cuadrado y el señor José María Espejo, que son los que de alguna manera prepararon esa absurda moción de censura en Murcia, que se le fue completamente de las manos, planteada con muy poca cabeza desde mi punto de vista, pues no tenía las cosas cerradas, y la cadena de mociones de censuras que se iban a producir después, la de Madrid, la de Castilla-León, y Gea ha reconocido que a él se le planteó la posibilidad de reconsiderar eso. En Andalucía también se hicieron tanteos. Toda esa historia que se ha hundido ha provocado un montón de salidas y va a provocar más, porque quedarse en Ciudadanos requiere, pues no sé, de un espíritu muy singular, ¿no? Ante la situación creada, desde mi punto de vista, yo creo que podríamos ir certificando ya la defunción de Ciudadanos para las próximas elecciones. De hecho, siendo como eran el tercer partido político de la Comunidad de Madrid, los últimos sondeos decían que no iban a sacar ni un diputado porque quedaban por debajo del 5% en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a ver el 4 de mayo, vamos a ver cuáles son los resultados de Ciudadanos en Madrid y vamos a descubrir que todo lo que se está haciendo en estos momentos no tiene ningún sentido. Deberían de estar planteándose que el último que se fuera apagara la luz. Así es como está. Sí, la verdad que es sorprendente que el sí le dé casi 3 puntos más que las elecciones del 10N, porque llama mucho la atención. O sea, es muy difícil creer que con este panorama que también ha descrito Paco Pomares pueda haber una crecida electoral. Es decir, que se premie. ¿Qué pasa? Que bueno, el sí nos está intentando trasladar el mensaje de que es un acierto por parte de Ciudadanos acercarse al Partido Socialista, ¿no? Cuando realmente yo creo que Ciudadanos, si había conseguido mantenerse, era con un partido que, en mi opinión, a veces incoherente, pero que mantuvo cierta coherencia, por lo menos durante su última etapa de Albert Rivera. ¿Qué ocurre? Que después quedó completamente desdibujado, y es verdad, porque quizás el fenómeno de Vox era algo que no fueron capaces de medir y que al final ganó un terreno en la derecha que al final poco a poco ha ido comiendo a Ciudadanos y al Partido Popular. Las últimas decisiones, para mí, equivocadas, por supuesto, en el sentido de cómo se han tomado. Al final, si tú vas a presentar una moción de censura, tienes que tenerla atada, pero es que atada con tus propios diputados, que es que ni siquiera la tenían atadas con su propia gente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, también es verdad que ahora hay mucha especulación, que no sabemos muy bien qué va a ocurrir, pero el 4 de mayo, sin duda, yo creo que va a ser el gran laboratorio de todo lo que puede ocurrir a partir de entonces, pero yo estoy seguro de que esto va también a traer consecuencias en la política nacional. Ya ha traído la dimisión como vicepresidente del gobierno de Pablo Iglesias, pero yo creo que va a haber nuevas novedades y que probablemente, lo comentamos antes de entrar en antena, nos podamos meter en unas elecciones anticipadas también a nivel nacional en el año 2022. ¿Y en Canarias puede afectar en algo esta descomposición de Ciudadanos? Arriaga ha entrado en la nueva ejecutiva que Inés Arrimada creaba ayer en el Partido Naranja. ¿Qué otras instituciones de Canarias pueden bailar un poco dependiendo de lo que hagan sus cargos de Ciudadanos? Porque parece que Arriaga se queda firme en Ciudadanos. Sí, bueno, y en el Cabildo van en ese sentido. O sea, el Ciudadanos gobierna con el Partido Socialista y parece como que esa tendencia es la que sale fuerte dentro del partido de Ciudadanos. Ahí yo no veo problemas a nivel regional. Bueno, pues Ciudadanos tiene 2 diputados, Vidina Espino y Ricardo Fernández Lapuente, que tampoco son tan trascendentes. Podrían serlo en otro escenario político, pero yo sinceramente creo que no va a haber novedades. Eso sí, no sé qué piensa Paco, pero si hay adelanto electoral nacional, a mí no me extraña que también se arrastre con algunas comunidades, y ese puede ser el caso de Canarias también. Probablemente. Miren, estaban comentando antes, yo contesto ahora lo que has preguntado, pero estaban comentando antes los errores de Ciudadanos. Yo me gustaría ser justo en este sentido. El error de Ciudadanos no es haberse acercado al PSOE, es haberlo hecho ahora. Ciudadanos, el verdadero error que cometió fue cuando tenían 60 diputados y la oportunidad de condicionar hacia la moderación al Partido Socialista, decidieron abandonar la posibilidad de ser un partido útil, que es lo que reclaman siempre. Primer gran error. Segundo gran error. No hicieron el más mínimo esfuerzo después de ganar las elecciones en Cataluña. Ni el más mínimo. Sencillamente, para que no se desgastara Inés Arrimada, pues decidieron ni siquiera dar la batalla, se retiraron fuera. Ese tipo de cosas la gente no las entiende. Cuando la gente opta por un partido político, opta para que el partido político, si obtiene un buen resultado, como había ocurrido en los dos casos, tanto con 60 diputados a nivel nacional como con la victoria en Cataluña, intente mojarse. Otra cosa es que luego los acontecimientos no te lo permitan. Pero en las dos ocasiones se retiraron de en medio. Y a partir de ahí, la deriva de Ciudadanos ha sido que la gente ha dicho: ¿para qué vamos a apoyar un partido que no intenta trabajar en la dirección que le marcamos? Pues nada, pues preferimos votar a otro. Y luego se ha producido una decantación
una ultraderechización del discurso político de la derecha en España con la aparición de Vox. Que antes se podría decir que Vox era un partido al que veíamos básicamente como una manifestación de la ultraderecha más extrema. Y ahora le empezamos a ver como un partido que representa el nacionalismo español más extremo, que por cierto era también uno de los componentes de Ciudadanos. Del voto que ha perdido Ciudadanos, una parte muy importante se ha ido a Vox. No todo el voto que ha perdido Ciudadanos se ha ido por el centro hacia el Partido Socialista o hacia el Partido Popular. Una parte muy importante se ha ido hacia Ciudadanos. Y en Canarias. ¿Pero qué formaciones se van a beneficiar de la posible desaparición de Ciudadanos en Canarias? Ciudadanos capta votos fundamentalmente del Partido Popular, de lo que hoy es Vox, que probablemente recogería alguna parte del voto de Ciudadanos, y también del Partido Socialista. El Partido Socialista recibiría votos de Ciudadanos seguro, porque hay moderados centristas dentro de Ciudadanos que preferirían una opción moderada y centrista si el PSOE no se tira a los cerros de Úbeda y no se convierte en el socio revolucionario de Podemos, que no parece que vaya, especialmente después de lo que ha ocurrido en Andalucía, no parece que vaya en esa dirección, probablemente también pero en relación con los cargos públicos que le quedan a Ciudadanos, mira, Arriaga está jugando su papel, que es el de sostener el gobierno del PSOE en el Cabildo. Y ese es su papel. Y además lo está haciendo con una extraordinaria beligerancia hacia Coalición Canaria, que yo creo que demuestra en su comportamiento diario. Él ha elegido ese camino, es un camino absolutamente legítimo, pero que lo aparta de cualquier opción que no sea el acercamiento al Partido Socialista. Entre otras cosas, porque en el Partido Popular Arriaga no lo pueden ni ver, en el Partido Popular de aquí. En el tema del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde también eran determinantes, como ustedes saben, lo que ha ocurrido con Ciudadanos es que se ha fraccionado en dos mitades. Una mitad que apoya al Gobierno de Coalición Canaria, que es Evelyn Alonso, y otra mitad que apoyaba a Patricia Hernández, que es Matilde Zambudio. Evidentemente ha fracasado el proyecto porque necesitaban a los dos concejales, y en estos momentos yo diría que Evelyn Alonso está perfectamente integrada dentro de lo que es el entourage político de Coalición Canaria, y probablemente en las próximas elecciones se incorpore a Coalición Canaria. No sé qué ocurrirá con Matilde Zambudio, no lo sé, porque ella tiene un discurso diferente al del Partido Socialista. Si fuera por Patricia Hernández, probablemente la incorporarían al PSOE, pero el Partido Socialista es poco dado a incorporar gente de fuera de esta manera. Y luego está la representación de lo que es Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Yo creo que Vidina Espino es una profesional que probablemente cuando acabe esto se irá para su casa. Es más, ¿no será el Partido Popular, como se está comentando? Yo no lo creo. Yo creo que, yo la conozco, creo que ella es bastante menos conservadora de lo que es el Partido Popular, y me costaría verla en el Partido Popular, pero bueno, no lo sé. Lo más probable, insisto, es que ella sigue trabajando como profesora universitaria. Saben que la docencia es compatible con el ejercicio de un cargo político, y yo intuyo que lo que ella se está planteando es volver a sus labores, como decía aquel, ¿no?, a sus labores profesionales. En el caso de Ricardo de la Puente es un hombre que fue viceconsejero del Gobierno de Canarias con Paulino Rivero, un hombre próximo a Coalición Canaria, y quizá la salida de Ricardo de la Puente sea una aproximación a Coalición Canaria, o no, a lo mejor al Partido Socialista, con quien en estos momentos tiene una mejor relación, o sencillamente retirarse de la política. Mi impresión es que el proyecto de Ciudadanos va a desaparecer en esta comunidad. Aquí no creo que logren superar los datos necesarios para tener representación en las instituciones. Sí, yo lo creo. Yo creo que por lo menos en Canarias va a desaparecer del mapa. Yo creo que a nivel nacional, por supuesto, se mantendrá, pero de forma muy residual. Pero en Canarias lo mejor que pueden hacer las personas de Ciudadanos es ir buscándose un lugar, un paraguas debajo del que protegerse, ¿no? De todas formas, a mí también me parece que el discurso de Ciudadanos es clave en el sentido de que no ha sabido posicionarse durante mucho tiempo, ¿no? Y hay una polarización muy fuerte en la sociedad en estos momentos, en los discursos, ¿no? Y ese, durante mucho tiempo a mí me ha pasado, yo no sé si les ha pasado a ustedes, que no tenía muy claro dónde ponía a Ciudadanos, dónde pongo a Ciudadanos, lo pongo aquí, en la derecha, más cerca de la derecha, lo pongo más cerca de la izquierda, porque a mí eso del centro, bueno, me parece bastante abstracto, ¿no? El Partido Socialista jugó a colocarlo en la ultraderecha, recordarán ustedes, sí. El mensaje de la noche de las elecciones, con Rivera no, recordarán ustedes cómo durante la campaña de las elecciones a Andalucía, Ciudadanos era la ultraderecha, y, en fin, jugó durante una etapa a colocarlo en la ultraderecha, y de repente son los socios necesarios para acabar con el Partido Popular. Es decir,
Pero, yo creo... pero es real ese escenario. O sea, en Andalucía o en Madrid al final gobernó con el Partido Popular y gracias... Pero gobernar con el Partido Popular no es ser la No, pero ultraderecha. y gracias también al apoyo externo de Vox. Gobernar con el Partido Popular Gracias no es al ser apoyo- la ultraderecha. No, pero te quiero decir, pero bueno, era un escenario lógico uno interpretarlo así. Oye, pues mira, está más cerca de la derecha, no te digo de la extrema derecha, pero sí en la parte derecha, de la sin derecha. duda, sin duda. El criterio de Ciudadanos yo creo que es confuso, y ha sido confuso siempre, porque ellos han intentado posicionarse políticamente en función de con quién gobiernan. Pero eso es oportunismo y eso, también, eso un es poco. absurdo. Claro. Tú tienes que posicionarse políticamente en función del programa que negocias. Claro. Y en función del tipo de acuerdos que consigues y la política que defiendes. Y una política se puede defender en una alianza con el Partido Popular y se puede defender en una alianza con el Partido Socialista, sobre todo si es una política moderada. Pero ellos no, ellos han jugado a decir, bueno, pues nosotros somos de centro porque en la mitad de los sitios estamos con el PSOE y en la otra mitad con el Partido Popular. Es ridículo. Eso no define ser centrista, define ser oportunista. Cuando Ciudadanos nace en Cataluña, Ciudadanos, bueno, en sus propios estatutos al principio así lo recogían, se consideraban socialdemócratas y ellos mismos decían que venían a ocupar el lugar que el Partido Socialista de Cataluña había abandonado. Yo creo que en un principio mucha gente de Ciudadanos se sentía más a la derecha del PSOE que a la izquierda del PP. Se sentían más cómodos siendo los perfiles moderados, centristas, tirando a la derecha del PSOE. Vamos, lo que puede ser hoy un Felipe González, muchos cargos del PSOE, que uno ya ve más cercanos al centro-derecha que al centro-izquierda. Y esa es una posición que yo creo que tiene muchísima gente que estaba en Ciudadanos y muchísima gente... Hoy estamos en una sociedad totalmente polarizada ahora mismo, que ya es difícil identificar a nadie, ¿no? Pero yo creo que ha habido, cuando Ciudadanos sacó esos casi 60 diputados, la tendencia en este país iba más por ahí. Pero claro, el disparo en el pie que se pegó a Albert Rivera llevándonos a otras elecciones, pues en eso quedó. Tenemos que... Oye, las elecciones no las convocó Albert Rivera, quiero recordar que las convocó el señor Sánchez, claro, que tampoco quiso un acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que ahí la responsabilidad es compartida. Recuerden todos que Pedro Sánchez se comprometió con aquellos saltitos que dio con Rivera no, a que no pactaría con Rivera en la noche de las elecciones. Eso fue en la segunda convocatoria. Pero lo hubiera hecho, hubiera pactado. No, yo creo que... yo creo que sí, Al final, Pedro Sánchez, la opción que tenía estaba muy clara, que era montar un gobierno de izquierda. Y eso es lo que al final hizo. En cuanto le dio la suma, para que le diera la suma, tenía que hacer desaparecer a su principal adversario por la derecha, que era Ciudadanos, del mapa, y lo hizo bien, lo hizo con bastante habilidad. Yo creo, pero vamos, esto es hablar por hablar, que Pedro Sánchez habría estado toda la vida mucho más cómodo y más tranquilo con un Albert Rivera y con Ciudadanos. Creo que es lo que Pedro Sánchez pensaba. Y si aquel pacto no salió, fue por culpa de Albert Rivera y de Ciudadanos, no de Pedro Sánchez. Creo. No sé, ¿tú qué piensas? No, yo pienso lo mismo. La verdad es que creo que podía haber habido un acuerdo. Ciudadanos y el propio Albert Rivera, una vez que salió de Ciudadanos, se ha encargado de decir y de vender el argumento y el relato de que fue Pedro Sánchez el que le puso una trampa y que... Podemos le crea más problemas para mí a Pedro Sánchez que un posible pacto con Ciudadanos, sobre todo a nivel interno de los varones. Bueno, hemos visto cómo se le han revelado y cómo... Yo quiero recordar que inmediatamente después de las segundas elecciones, en menos de 48 horas, estaba cerrado el acuerdo con Podemos. Sí. Esta versión... Pero cambió el escenario, Esta versión cambió porque daban las cuentas, mientras que de la otra manera no daban. Es decir, Pedro Sánchez vuelve a convocar elecciones porque las cuentas no le dan para hacer el gobierno que quería hacer. Y cuando le dan, lo monta en 48 horas. En 48 horas. Pasa de ser... Lo que pasa es que Pedro Sánchez también es un personaje muy singular. Es alguien que es capaz de decir cualquier cosa y luego hacer la contraria. Es un político que se ha significado por hacer declaraciones extraordinariamente potentes, como nunca gobernaremos con los independentistas, para luego llegar a acuerdos con ellos, como nunca gobernaremos con Podemos, Podemos nos quita el sueño, no podría dormir por las noches, para días después de haber hecho esas declaraciones gobernar con Podemos, ¿no? Que me imagino que ahora Pedro Sánchez desde ayer estará durmiendo algo mejor, porque aunque Podemos siga en el gobierno, imagino que no tener a Pablo Iglesias dentro del gobierno le hace dormir por lo menos hasta las 9 de la mañana. Pero lo tiene. Tiene a Pablo Iglesias dentro del gobierno. Sigue teniendo... a 4 ministros, que serán 5 cuando se produzca el nuevo nombramiento. A Yolanda Díaz de vicepresidenta que a Pablo Iglesias. No veo yo a Yolanda Díaz haciendo las irresponsables declaraciones que ha hecho una tras otra Iglesias sobre los independentistas, sobre otras cuestiones.
Bueno, que nos esa mete es un problema, no veo a Yolanda Díaz esa en que esa estás línea. definiendo es la posición de la señora Ayuso, que dice que España tiene que agradecerle haber sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Tenemos que invitar a lo cubata. mejor la que está realmente descansando pensando que Pablo Iglesias ha salido de la Moncloa es la señora Ayuso, aunque lo tenga enfrente, ¿no? El que está descansando Gabilondo, que ese señor pues se ve que nunca está despierto, porque la verdad es que con esta, de nuevo, fíjense ustedes la jugada de Pablo Iglesias, yo lo pensaba anoche, ¿no? Digo, es que al final parece que en las elecciones de Madrid se van a enfrentar a Ayuso contra Pablo Iglesias. Sí, O sea, ha conseguido polarizar el discurso. Pablo Iglesias, que no tenía ni siquiera, muy garantizado la posibilidad de que su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid pudiera volver a formarse, porque fíjense ustedes que en las elecciones anteriores, en las de 2019, Unidas Podemos, o no sé cómo se llama en Madrid, lo siento, pero la marca que representara a Podemos obtuvo el 5,6% y 7 diputados. Si hubiera obtenido el 4,9%, es decir, 7 décimas menos, habría obtenido 0 diputados. ¿Cuál es el problema? Que ahora se pensaba que podía ocurrir en Madrid lo mismo que ocurrió en Galicia. Claro. Y por eso es por lo que Pablo Iglesias, que necesita disponer de una base política en Madrid, porque Madrid es el origen de Podemos, se ha planteado una operación que no tiene tanto que ver con lo que ocurre en la Comunidad de Madrid como con volver a controlar el grupo de Más Madrid. Volver a llegar a un acuerdo que permita reconstruir la izquierda. No toda la izquierda, pero porque además el Partido Socialista es un queda acuerdo fuera. Lógico también, Paco. Me refiero, para los intereses de la izquierda es lo más lógico y lo más Para sensato. los intereses de Pablo Iglesias, desde luego. Bueno, a lo mejor izquierda, para los intereses de la a lo mejor para los intereses de la izquierda sería más lógico que el Partido Socialista llegara a un acuerdo con Más Madrid, por ejemplo, y que desapareciera Podemos. Porque yo voy a decir una cosa, si Podemos se sitúa en el espectro político de lo más izquierda, lo que podríamos llamar la ultraizquierda, o lo que antes se llamaba la ultraizquierda, aunque ahora es políticamente incorrecto definir a Podemos como ultraizquierda. Si nosotros, yo es que prefiero llamar ultraizquierda porque creo que es la ultraizquierda. Si nosotros consideramos que en el mundo occidental no se ha producido jamás un gobierno único de partidos de la ultraizquierda, lo más que ha ocurrido es que han participado el Partido Comunista en algún gobierno, normalmente con poco peso. Lo razonable sería esperar que los gobiernos de la izquierda se decanten más en una aproximación al Partido Socialista, no en una aproximación a Podemos. El problema de la izquierda en España no pasa porque Podemos crezca. Pasa porque crezca el Partido Socialista y vuelva a tener 200 diputados para poder gobernar como un partido socialdemócrata. El Partido Socialista solo puede crecer a costa de Podemos y eso también. Pues ya está. Por eso es más fácil que el Partido Socialista se hubiera cogido los diputados que les correspondía a Podemos, que era la apuesta que estaban haciendo, y la que ha llevado a Pablo Iglesias a abandonar el gobierno para intentar evitar esa catombe. Lo de que el Partido Socialista solo puede crecer a costa de Podemos, vamos a ver, porque en este país todos los años de democracia que hubo bipartidismo eran los mismos votantes los que una vez daban la mayoría al PP y otra vez daban la mayoría al PSOE. Bueno, pero eso yo creo que hay una bolsa. Hablas de los indecisos, yo creo que hay claro. una bolsa, sí, pero es que hay una bolsa muy importante de gente que no está en los extremos. Ahora volvemos a lo de antes, está muy polarizada la política, pero hay una bolsa de gente que no se identifica especialmente con unos ni con otros y que lo mismo te puede votar a Pablo Casado que a Pedro Sánchez. Sin embargo, me cuesta más entender que el que votaría a Pablo Iglesias esté entre Iglesias y Casado. Pero yo, sinceramente, para eso soy muy franco, una persona que está en esa posición no es una persona de izquierda. Es decir, una persona que puede arrastrar a la izquierda, pero no está dentro del debate de la el argumento que te acabo de dar es que las mayorías en España no las ha dado nunca ni la gente de izquierda ni la gente de derecha, sino la gente que se mueve. Mira, yo ni izquierda ni derecha, yo la gente que me da más certeza, más seguridad. Esto, ahora que se ha polarizado en los últimos 8 años, ya parece que todo el mundo está o a la derecha o a la izquierda, pero toda la vida no. Muchos años, un buen estudio sociológico. Muchos años de la democracia estaba el PP y el PSOE y eran la misma gente los que en unas elecciones le daban la mayoría al PP y otras al PSOE. Pero bueno. Básicamente los partidos lo que buscaban, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, era ocupar el espacio de centro para poder gobernar. Bueno, pero eso está y basaban su capacidad de gobierno en ocupar el espacio de centro. Pero eso funcionaba en un escenario que no es el actual, también. Porque ahora surgieron los nuevos partidos, surgieron la nueva política, que la nueva política algún día será analizada con algo de perspectiva y descubriremos que lo que sirvió fue para polarizar el país más de lo que estaba polarizado solo con 2 partidos, para radicalizar posiciones
para generar una confusión gigantesca y conflictos continuados y permanentes, para convertir la política en una actividad más circense con una presencia muy fuerte de los populismos y para radicalizar. Es decir, porque les voy a decir una cosa, la aparición de Vox es también una respuesta de la derecha a la radicalización de la izquierda por la aparición de Podemos. No vayan a pensar que es otra cosa. La derecha inicialmente responde a la aparición de Podemos con la invención de Ciudadanos. No es verdad en el sentido de que aquí siempre ha habido un partido que es Izquierda Unida con un mensaje prácticamente igual que el que tiene Podemos. La diferencia es que a Podemos, por las vinculaciones de sus líderes, se les ha demonizado en el espectro del comunista, como el comunismo ese que no podemos ver. A ver, ha habido mucha... Si lo que quieres decir es con una práctica política similar a la que tiene Podemos, sí. Pero el mensaje no es el mismo. Las formas han sido distintas. Yo nunca escuché a Anguita, por ejemplo, hacer un cuestionamiento de la Constitución o incluso de la monarquía parecido al que se ha hecho desde Podemos. Podemos aprovechó el 15M y eso que fue una burbuja ficticia que hemos visto cómo se ha pinchado, la aprovechó para sacar un rédito que no había sacado Izquierda Unida, pero de verdad que no hay tanta diferencia real entre lo que era Izquierda Unida durante mucho tiempo y Podemos. Lo que pasa es que Podemos tuvo una mejor campaña de marketing y por supuesto que evidentemente eso genera reacciones, claro. A ver, y no nos olvidemos del término clave, populismo, que Izquierda Unida probablemente nunca lo explotó tanto como lo explotó Podemos. Sí, y como lo explota Coalición Canaria en ahora más en el Congreso. Izquierda Unida no fue nunca populista. Izquierda Unida pero no es una cosa de la izquierda. Era básicamente un partido de carácter marxista moderado, pero nunca fue un partido populista. Estamos muy filosóficos, vamos a bajar otra vez los pies a la tierra. Vamos a bajar los pies a la tierra con las posibles grietas en el Pacto de las Flores en el Gobierno de Canarias, a colación del nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía, que previsiblemente iba a ser en el Consejo de Gobierno de la semana pasada. Se dijo que no podía ser porque todavía era consejero en el Cabildo de Fuerteventura y todo, el propio Ángel Víctor Torres ha dicho que será nombrado en el Consejo de Gobierno de este jueves. A esto súmenle, que Ángel Víctor Torres ha hecho unas declaraciones diciendo que procede perfectamente que Blas Acosta esté dentro del gobierno y que Podemos ya se ha pronunciado haciendo alusión a que harán una consulta en el mes de junio para ver si siguen o no siguen en el Pacto de las Flores. Claro, Paco, esto se ha vendido de una forma que a uno le daba que pensar que es que Podemos iba a consultar a sus bases la continuidad en el Gobierno de Canarias aquí estamos viendo este mismo titular de Canarias ahora, por el nombramiento de Blas Acosta, y no es así. No es cierto. Podemos en sus estatutos tiene que cada vez que participa en un gobierno de coalición, en el Ecuador, a los 2 años de esa participación, tiene que consultar a las bases la continuidad, igual que consulta la incorporación. Podemos consultó la incorporación a sus bases y ahora tiene que consultar la continuidad. Lo tiene que hacer en el mes de junio. Por eso este referéndum del que se habla se tiene que realizar en el mes de junio. Es preceptivo. No tiene que ver con lo de Blas Acosta. Lo que pasa es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... Han salido por ahí para intentar... Han dicho, porque perfectamente podrían haber dicho, pues si ustedes incorporan a Blas Acosta, nosotros nos vamos. No se quieren ir. Quieren decir que podrían irse si se incorpora Blas Acosta para salvar los muebles, ¿no? Porque se les había acusado de estar callados, sobre todo a Noemí Santana, de estar, ¿cómo era? La H muda, ¿no? La H mudita, ¿no? De estar callada y silenciosa ante el tema de Blas Acosta. Y luego salió y encontró este formato, que es decir, pues consultaremos a nuestras bases. Sí, consultarán a sus bases o la continuidad en el gobierno. Y ahí a mí me gustaría decir una cosa, que se anden con ojo. ¿Por qué? Porque Podemos está dividido. Porque dentro de Podemos ha habido un conflicto fuerte histórico entre Noemí Santana, que representa aproximadamente al 40% de la organización, Mary Pita, que representa aproximadamente al 30% de la organización, y otras personas que representan otros porcentajes. Si se somete a consulta la continuidad en el pacto de gobierno, podría ocurrir que las bases de Podemos, espoleadas a lo mejor por los enemigos de Noemí Santana, planteen la salida del gobierno. Y, hombre, en ese caso, pues probablemente quien va a salir perdiendo es Podemos. El gobierno de Canarias, el gobierno del Pacto de las Flores, no sufriría un grave problema de continuidad porque se fuera a Podemos.
sería más difícil aprobar cosas, pero ya tienen aprobados los 2 presupuestos, no tendría más que prorrogarlos, y Podemos no va a apoyar nunca un gobierno alternativo integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Eso es demencial pensarlo, ¿no? Es completamente absurdo. Entonces, ¿a quién perjudicaría salir del gobierno? Pues a quienes están en estos momentos. No perjudicaría a los que siguen, sino que perjudicaría a los que se van. Yo no creo que realmente sea muy inteligente convocar ese referéndum ahora. De todas formas, esas consultas que, como decías tú, están recogidas en el estatuto, yo creo que lo importante es lo que se pregunte. Porque dependiendo de lo que se pregunte, pues se puede plantear de una manera o de otra esa consulta. Y todavía no sabemos lo que se va a preguntar. Es verdad que se va a preguntar por la continuidad del gobierno. Oye, pero a lo mejor sí es que se mete pues la coletilla de Blas Acosta. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, Paco, de lo que va a preguntar. Si se mete la coletilla de Blas Acosta, probablemente masivamente la gente de Podemos votará a irse. Claro, pero es importante, fíjate, no es una tontería, ¿eh? No es una tontería, pero lo que a mí... Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que a mí no me cuadra es cómo se ha vendido esto, cuando la realidad es que, oye, es que Blas Acosta se va a nombrar el jueves. Si tú querías eso, que consulta las bases ya sobre la continuidad de Blas Acosta. Hombre, ya, la próxima semana. No esperes a junio, digamos, a la consulta ordinaria que tienes que hacer. De todas formas, insisto en que para mí lo de la pregunta es muy importante. Intervino en el tema de Blas Acosta forzada por la presión, no de sus bases, sino del ruido que se montó, porque se habían quedado calladas. Es de la misma manera que se han producido intervenciones de políticas feministas para comentar comentarios machistas que se producen en sitios donde gobiernan. Es decir, ¿por qué? Porque hay una presión muy fuerte en la que todos estamos ahí en actitud vigilandi a ver quién no se manifiesta. Por eso se manifestó Noemí Santana y por eso se ha planteado esto. Pero en cualquier caso, yo no estoy tan seguro de que incluso metiendo la variable Blas Acosta vaya a ganar el salir del gobierno. Lo digo porque yo es que veo perfectamente a Podemos defender que más vale un corrupto en el gobierno que un gobierno de corruptos, de cara a defender que pudiera gobernar Coalición Canaria. Me parece un eslogan que, fíjate, se me ocurrió antes pensándolo. Oye, puedes intentar colocárselo, a lo mejor te lo compran. Pero me parece... Corrupto o libertad. Me parece, claro, pero me parece perfectamente dentro de ese discurso del ya de, bueno, aquí ya tragamos con todo, porque es así, de la incoherencia, del, oye, pues hemos mantenido unas cosas en campaña electoral y cuando estábamos en la oposición y cuando gobernamos hacemos las contrarias, porque al final siempre se demuestra que gobernar es mucho más difícil que estar en la oposición, y eso es algo lógico. Bueno, tan difícil debe ser que, fíjense, los verdes en Canarias han pedido la dimisión de Noemí Santana como consejera del gobierno autonómico. Tenemos con nosotros a Ramón González, que es portavoz de los verdes. Ramón, buenas noches. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ramón, desde los verdes piden la dimisión de Noemí Santana al frente de la Consejería de Políticas Sociales, de Igualdad, de Juventud del Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Perdón, pero no les escucho muy bien. Vaya. Sí, A ver, Ramón, ¿me oye ahora bien? Sí. Le decía que ustedes piden la dimisión de Noemí Santana como consejera del Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Efectivamente, sí. Bueno, un poco porque entendemos que la situación... Ramón, vamos a cortar la llamada, compañeros. Compañeros, cortamos la llamada. Ahora sí ya estamos en el aire. Perdón, disculpen. Sí. Pero es que no sé qué pasa. Compañeros, cortamos la llamada, por favor. Bien, cortamos la llamada, volvemos a llamar a Ramón. Si tenemos calidad del sonido, lo entrevistamos. Si no, no podemos dar esta imagen tan lamentable en el sonido. Estas cosas tendrían que estar más controladas. Entonces, les pedimos disculpas. Insisto, si hay calidad en el sonido, le preguntamos. Si no, no pasa nada, no entra el portavoz de los verdes para hablar de este tema tal y como habíamos quedado. Bueno, los verdes, David Cuesta, bueno, una formación que a priori uno piensa que, bueno, que más bien tendría simpatías, ¿no?, con un partido como Podemos en el gobierno, pero ellos en un comunicado que han enviado dicen que en Podemos están más preocupados, textualmente, están más preocupados de crear chiringuitos laborales que en atender las necesidades urgentes de nuestro pueblo. Bueno, yo la verdad es que no sé qué estructura orgánica tienen los verdes en estos momentos. De hecho, había varios partidos verdes y sé que algunos incluso han confluido con Podemos también aquí en Canarias, pero la realidad es que sí que hay motivos para cuestionar la gestión de Noemí Santana. Ayer entrevistábamos al diputado del Común, a Rafael Llanes, y él nos contaba cómo, con datos objetivos, han aumentado los tiempos de espera en algo tan importante como la ley de dependencia.
y en algo tan importante como la ley de dependencia en un momento tan importante como la pandemia, donde yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, es poner todos los recursos posibles para agilizar que las personas dependientes, que son personas de máximo riesgo en una pandemia, sean atendidas. Y eso es algo que no se ha hecho. Hemos escuchado cómo ahora se van a incorporar una serie de trabajadores, veremos cuántos exactamente van directamente al área de dependencia y cuántos gestionan esas ayudas, pero la realidad es que ha habido un fracaso, es decir, venimos de, yo creo que con motivos, no sé hasta ese punto, de reprobar en el Parlamento a una consejera como era Cristina Valido, pero sí que con motivos, porque la ley de dependencia también se gestionaba mal con Cristina Valido, también se gestionó mal con Patricia Hernández, también se gestionó mal anteriormente con Inés Rojas, pero es que Podemos, que era quien tenía el discurso más duro con la ley de dependencia, ha llegado al gobierno y no ha sido capaz de solucionar el problema de la ley de dependencia. Probablemente porque el problema de la ley de dependencia solo se pueda solucionar con mucho dinero dentro del sistema y con muchos recursos que ahora mismo no tienen las administraciones públicas. Ya podríamos entrar en los motivos de por qué no se le da tanta importancia a la ley de dependencia, que es una ley que es maravillosa en la letra, pero que es demasiado ambiciosa en la práctica y eso está generando los problemas que está generando. Pero de ahí, evidentemente, se puede extraer la conclusión de que, oye, este gobierno ha fracasado a día de hoy en su política social, por lo menos en cuanto a la ley de dependencia. Pero es que también hay problemas con la PSI, también hay problemas con otras ayudas básicas. Y sí que hace falta, yo creo, una mayor contundencia por parte del gobierno de Canarias en este asunto. A mí me preocupa del gobierno de Canarias una cosa, y es que a mí me gusta que haya gobiernos de coalición, creo que eso puede ser bueno. Lo que no me gusta es que haya gobiernos de coalición que se conviertan en diferentes reinos de taifas, porque aquí parece que lo que hace mal, sobre lo que hace Podemos mal o bien, no habla el PSOE o no habla Casimiro Curbelo, y al revés es como que se le da libertad a cada uno en su terreno para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y eso al final elimina la autocrítica, que yo creo que es algo que me parece fundamental y que me está faltando en este gobierno de Canarias. Me falta autocrítica. Probablemente haya motivos para justificar que no se esté aplicando la ley de dependencia bien, pero probablemente sean motivos que se parezcan mucho a los que había en la legislatura pasada. Entonces, a mí me falta un debate real sobre esto. No sé exactamente, no sé si podremos escuchar al compañero de los Verdes, pero creo que sí que hay motivos para cuestionar. Lo que pasa, David, es que en la legislatura pasada, con problemas similares a los que hay ahora, algunos agravados por el paso del tiempo, agravados por la pandemia, con problemas similares a los que hay ahora, se reprobaba a la consejera de Derechos Sociales, que entonces se llamaba de Servicios Sociales, creo, Cristina Valido, por lo mismo que ahora está haciendo la señora Santana. Vamos a ver, Noemí Santana, si fuera una consejera del Partido Socialista, habría sido cesada hace tiempo, como fueron cesadas las dos consejeras de Tenerife que planteó el PSOE al inicio, la de Sanidad y la de Educación, porque la gestión de su consejería es catastrófica en todos los aspectos, y especialmente en dependencia. El hecho de que sea catastrófica en dependencia no es una responsabilidad directa de la señora Santana, es una responsabilidad más bien de Miguel Montero, no sé si le suena, es el responsable de dependencia, y es un señor que como político se caracteriza todavía hoy más por vivir pendiente de las redes sociales, que es una especie de seña de identidad de esa consejería. Está todo el mundo pendiente de las redes sociales, pero la gente no está pendiente de resolver los problemas que se producen. Y bueno, yo creo que se ha hecho una gestión penosa en dependencia, pero también se ha hecho una mala gestión en el tema de la PCI, se ha hecho una mala gestión en el tema del salario mínimo, se han hecho muchas declaraciones, muchas propuestas, pero no se ha trabajado detrás. Y eso es más dramático cuando piensas que a este gobierno ha dejado de gastar dinero que tenía. El año pasado, el año 2020, el gobierno ha declarado un superávit de entre 160 y 180 millones de euros. Esa es la declaración del gobierno. Luego veremos lo que dice la Intervención General del Estado, que seguramente la subirá. Habiendo recaudado 500 millones de euros menos de los 473, menos de los que tenía previsto. Es decir, que el gobierno no ha sido capaz de comprometer, no ya de gastar, de comprometer 650 millones de euros, que es el 10% de su presupuesto, casi el 10%, el 8% de su presupuesto. ¿Pero de qué estamos hablando? Es una cosa muy lamentable. Dirán que lo cierto es que ha entrado dinero por otros lados, sí, pero tenía carácter finalista, ¿eh? No tiene que ver con el dinero recogido en los presupuestos de 2020 que no se ha podido gastar. Luego, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Ahora sí podemos recuperar con calidad de sonido esa comunicación con Ramón González, portavoz de Los Verdes. Ramón, buenas noches de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen, pero ha sido un problema técnico. Vale, maravilloso ahora. Sí, ¿Por qué piden ustedes la dimisión de Noemí Santana? Bueno, yo creo que inclusive ya eso es una cuestión conocida, ¿no? O sea,
la gestión que se está haciendo de su consejería, de la cual todo el gobierno debe ser responsable, es bastante abrumante, ¿no? O sea, ya la cuestión es que existen 43.000 pensiones no contributivas pendientes de una serie de resoluciones. Hay un dinero que inclusive no se utilizó. Entendemos que el año anterior fue un año muy complejo para todos con respecto a la pandemia. Es una nueva ley que tenía que haber estado ya, aunque su punto de iniciación era en diciembre pasado, tendría que ya estar enfocada. Recibimos de los comités de empresas como que los trabajadores están hacinados, que se contrata a trabajadores para otra vez con periodos de acumulación de tareas en una acción tan compleja, y en definitiva entendemos que precisamente es lo que más prometían nuestro gobierno progresista, atender las desigualdades sociales, y no se está viendo. Entonces nosotros hemos permanecido a la expectativa hasta llegar a este momento en que declaramos públicamente y exigimos que se dimita si no se puede gestionar una consejería de la importancia que se tiene en la actualidad, lo que estamos pasando en la actual situación. Esa es en principio nuestra primera posición. Claro, Ramón, porque te pregunto, ¿ha pasado ya el tiempo prudencial para rendir cuentas de la gestión propia y no poner el foco en los gobiernos anteriores, cuáles fueran los gobiernos anteriores? Sabemos que ha habido una situación especial todo el año anterior, pero ahora en junio ya hacen 2 años que se entra a una situación de gobierno. Entonces, cuando la situación precisamente agravada por el tema que hemos vivido y que todos conocemos, es para que todo un gobierno se dedique precisamente a una consejería donde la población lo está pasando mal. Y encima el año pasado se devolvieron, creo que fueron unos 22 millones porque no se aplicaron en el apartado cuarto de los presupuestos que tienen que ir aplicados. Entonces estamos viendo que esto no tiene, además la Junta de Trabajadores dice lo mismo, no tiene matices esto de ir a arreglarse. Por tanto, si tanto prometimos y de luego vemos que se están preocupando de gestionar otro tipo de historias y participar en proyectos destructivos como la central Chira-Soria, en los trenes, macrotrenes, entonces entendemos que aquí hay una dejadez con respecto a la población canaria. Ramón González, portavoz de Los Verdes en Canarias, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes y disculpen. Nada, tranquilo. Bueno, terminamos con este asunto. No sé si quieren añadir algo más. David, Paco, está todo dicho. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad. A la vuelta, David, vamos a hablar de un tema que ya sacamos en este programa, que sacaste tú, y que Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, daba una rueda de prensa la semana pasada para incidir en que se mandaba a Fiscalía las irregularidades respecto al ITER. En unos minutos volvemos de publicidad, vamos con este asunto y también con más historias aquí en la tertulia de Canarias al Día. Hasta ahora. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo Número 1, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank. Seguimos acompañándoles en Canarias al Día, la tertulia en Mírame Televisión para todo el archipiélago. David Cuesta, hace ya unos cuantos meses en esta mesa tú empezabas a destapar algunas irregularidades en el ITER. A mí, cuando el otro día Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, daba una rueda de prensa, me empezaban a llegar WhatsApp de algunos compañeros diciendo: no entendemos esta rueda de prensa, es como que han montado mucho show para lo que realmente está contando, como si fuera algo nuevo, cuando esto ya se sabía que lo había contado David Cuesta en Mírame Televisión. Bueno, la verdad que no es exactamente así. Sí que es verdad que nosotros adelantamos una situación vinculada con el pelotazo de Geneto, no vamos a volver a explicar de nuevo todo aquello que ha quedado bastante claro, pero sí que en aquel momento nosotros advertíamos de una operación, que no es que lo advirtiéramos nosotros, lo advertía el propio interventor general del Cabildo, que está vinculada con una empresa que se llama NAP, que depende, NAP de África Occidental y Islas Canarias, que depende del Cabildo de Tenerife y que se crea en 2006. Y nosotros ya dábamos algunas pinceladas de algunas irregularidades o de cosas que no nos cuadraban en el caso del NAP.
Después, a raíz de esos programas, empezamos a investigar lo que ocurría con el NAP. ¿Qué ocurre? Que al final, meterte en una empresa que además tiene un parte de capital privado y todo eso, supone invertir mucho dinero porque necesitamos acceder a las cuentas de esta empresa y de otras empresas públicas. Por vía de transparencia lo intentamos, pero aquello es imposible, o sea, ya lo hemos intentado varias veces y es imposible acceder a la información sobre el ITER. Pero sí que avanzamos en esa investigación. Sin embargo, no llegamos mucho más lejos de lo que vamos a contar hoy aquí, de algunas cosas que no ha contado Enrique Arriaga y que yo entiendo, bueno, he podido saber a raíz de la rueda de prensa de Enrique Arriaga, que el Cabildo también investigó por esa línea y evidentemente con más recursos llegó mucho más lejos y ya ha visto algunas irregularidades. Porque hay una parte que es muy llamativa del pelotazo de Geneto. Ya sabemos, unos terrenos que pertenecían al Club Deportivo Tenerife, en la ciudad deportiva, bueno, inicialmente pertenecían a una serie de empresarios, los compra el Club Deportivo Tenerife y finalmente los acaba comprando en 2 fases la Administración Pública del Cabildo de Tenerife a través de sus empresas externas, a través del NAP primero y de Parque Científico Tecnológico después, lo cual es un auténtico pelotazo porque se pagan esos terrenos a un precio mucho más alto del que costaba según el valor catastral. ¿Qué ocurre? Que una de las operaciones se lleva a cabo en 2007 a través de una empresa que se llama NAP. Y el NAP es una empresa que se creó con la intención de instalar lo que se llama un Neutral Access Point, que es un espacio, un punto de acceso para diferentes conexiones, que además funciona muy bien y que se instaló en Granadilla, pero que se crea en 2006 con esa intención, con la intención de, por lo menos mediáticamente, de justificar la inversión en el NAP. ¿Qué ocurre? Que cuando se crea esa empresa en 2006, esto es lo primero que a nosotros nos llamó la atención, ya el NAP se sabía que se iba a instalar en Granadilla. Entonces, bueno, uno decía, bueno, se habrá creado esta empresa para gestionar el NAP en Granadilla. Sin embargo, esa empresa es la que le compra al Club Deportivo Tenerife, mejor dicho, a la promotora del Club Deportivo Tenerife, una parcela de las 2 parcelas que supusieron después el pelotazo. Y eso llamó mucho la atención porque si sabíamos que el NAP se iba a instalar en Granadilla, ¿por qué estaban comprando suelo en Geneto? Lo más curioso de todo eso es que nosotros descubrimos, el Cabildo no ha querido decir el nombre de los empresarios, nosotros lo vamos a contar hoy aquí, descubrimos que esos empresarios que eran dueños de los terrenos y estaban en la empresa llamada la promotora del Club Deportivo Tenerife, también había algunos que estaban en el NAP. Es decir, empresarios que eran dueños de los terrenos entraron a formar parte del NAP, que era una empresa en aquel momento constituida al 50% por el Cabildo y al 50% por capital privado. Además, una empresa con un valor nominal de las acciones de 1.000 euros, pues varios empresarios, o entre esos empresarios que están en la parte privada del NAP, hay varios que también están en la promotora del Club Deportivo Tenerife. O sea, hay varios que al final se acaban comprando unos terrenos que ya eran suyos. Lo cual ya eso llamaba bastante la atención. Pero es que el asunto es aún más grave, porque después esos terrenos, mira, nosotros hemos tenido acceso a las cuentas del NAP y hemos podido ver como, por ejemplo, la compra de aquellos terrenos que evidentemente empezaron a perder valor desde el mismo minuto que se compraron porque allí no se iba a instalar nada y no salían adelante los proyectos. Según las cuentas del año 2011 que nosotros hemos podido ver, perdieron un valor de hasta 4 millones de euros. En aquel momento se pagaron 9 millones por esos terrenos. Insisto, según las propias cuentas, las correcciones valorativas que se hicieron por deterioro de esos terrenos suponían una pérdida de 4 millones de euros. Aquello era un mal negocio, pero ¿cuál fue la sorpresa cuando después el propio Cabildo, a partir de una empresa 100% pública como es Parque Científico y Tecnológico, le compra a la promotora del Tenerife la otra parcela y le compra al NAP la misma parcela por 3 millones menos, por 6 millones de euros, 3 millones menos de lo que había pagado el NAP en su momento? Ya aquello también llamaba la atención a todo el mundo. ¿Cómo es posible que el Cabildo le esté comprando esto a la parte privada? Pero es que lo peor ocurrió un año después, eso era 2011. En 2012, el Cabildo le compra las acciones a la parte privada del NAP. Es decir, esos empresarios que invirtieron en el NAP y que al final acabaron comprándose, algunos de ellos, terrenos a sí mismos, después vieron cómo sus acciones se compraban, y atención a los que les voy a decir, por el mismo valor por el propio Cabildo de Tenerife. Para intentar explicar o resumir todo esto. Si aquí, bueno, yo no soy empresario, pero bueno, tú en alguna ocasión has sido autónomo, eres autónomo, Paco lo es, Paco sí que es empresario, sabe lo que es invertir. Todos sabemos que invertir en una empresa tiene un riesgo. Hay un riesgo que asume la parte privada. Oye, te puede salir muy bien y aquello ser un buen negocio, o te puede salir mal. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que hay una parte privada que invirtió en un negocio con unas expectativas, seguro, con unas expectativas de negocio, y les salió mal. Y cuando les salió mal, no asumieron nunca esos riesgos, sino que los asumió la administración, que al final les acabó comprando las acciones al mismo valor. Pero es más, nosotros hemos descubierto que les compraron las acciones al mismo valor nominal que al principio, cuando evidentemente no podían valer lo mismo porque la empresa no valía lo mismo, o cuanto menos es llamativo.
que durante ese tiempo se produjeron, lógicamente, un agujero muy importante dentro del NAP, que, insisto, tenía un terreno que en ese momento no le sacaba rentabilidad. Bueno, pues hemos encontrado y encontramos en las cuentas que el Cabildo de Tenerife le compró uno de esos proyectos vinculados con el plan, con el NAP, que es el plan de ejecución y el proyecto técnico del NAP, por 4 millones de euros, cuando aquello no valía ni mucho menos 4 millones de euros, y se le compra a través del ITER. Es decir, el Cabildo de Tenerife empieza a meter dinero en esa empresa, que es una empresa ruinosa. Y al final, lo más sorprendente, les compra las acciones. Pero no les compra las acciones a todos. A la mayoría sí. Pero hay 4 empresas a las que se las canjea a un valor de 0,75 por 1, es decir, 0,75, una acción del NAP se cambia por 0,75 acciones de Solten 2. Solten 2 es la joya de la corona del ITER, o una de las joyas de la corona del ITER. Solten 2 es una promoción de plantas fotovoltaicas dedicada a la explotación de plantas fotovoltaicas, donde participaron también muchos empresarios importantes. Para que ustedes hagan una idea de por qué es la joya de la corona, nosotros también hemos conseguido tener acceso a las cuentas de Solten 2. Y, por ejemplo, en el año 2018, en el segundo trimestre, Solten 2, solo ese año, solo en ese trimestre, repartió 14 euros de dividendos por acción de beneficio para los empresarios. Solo de dividendos, también repartió otros 20 euros de prima de emisión. Pero 14 euros, fíjense, pues les voy a contar ahora. ¿Saben quién es uno de los mayores empresarios que está en Solten 2? Loro Parque. Tiene 2.100 acciones. Multipliquen 2.100 acciones por 14 euros de dividendos solo en el trimestre de 2018 y se pueden ir haciendo una idea. Tengo muchos más datos que les podría dar, pero para que se hagan una idea de que es una empresa muy rentable, es de lo más rentable que tiene el Cabildo de Tenerife. Bueno, pues a algunos de esos empresarios incluso se les canjearon esas acciones de una empresa ruinosa por otra empresa muy rentable del Cabildo de Tenerife. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes son esos empresarios que han hecho este negocio tan bueno, que están dentro del NAP? Que, por cierto, en el año 2011... según el informe de las propias cuentas de la empresa estaba en causa de disolución. En causa de disolución esa empresa, el NAP, precisamente por todas esas pérdidas. Un año antes de que la salvara, de que la rescatara el Cabildo con dinero público, con un patrimonio negativo de 2,5 millones, insisto, al cierre del ejercicio del 31 de diciembre. Por cierto, esas cuentas las firmó el propio Ricardo Melchor, las firmó el que era director gerente del ITER, Manuel Sendagorta, y las firmaron 2 de los empresarios que estaban en el negocio. ¿Quiénes son esos empresarios? Fundamentalmente, José Ana Pérez Lavajos, un empresario vinculado también con el Club Deportivo Tenerife, vinculado también con el NAP. De hecho, era el empresario que más acciones tuvo en el NAP, con un paquete de 400 acciones en su momento. Pero es que después aparecen otra serie de empresarios que también están vinculados con el Club Deportivo Tenerife y que tenían un paquete de 100 acciones cada uno. José Luis Pérez Suárez, de la empresa Tenival Auxiliar de Construcciones. Daltre, y la familia Daltre, la familia de los Darandas, que estaban también dentro del NAP. Estaba también Pedro Suárez, el de Gomasper, que también llegó a ser vicepresidente del Club Deportivo Tenerife. Y había otra serie de empresarios importantes, Francisco del Rosario, el de los areneros, condenado por los áridos de Weimar, o bueno, otra serie de empresarios que estaban dentro de esa empresa del NAP. Nosotros tenemos todo el listado, pero fíjense, quédense con esos nombres. José Ana Pérez Lavajos, José Luis Pérez Suárez, Manuel Darandas, Pedro Suárez, estaban en el Club Deportivo Tenerife también y en la promotora. Pues a uno de ellos, y otro que me falta, probablemente el más importante, porque fue al único de todos estos al que le canjearon las acciones, que es Juan Fuentes Tavares, que también formaba parte de toda esta operación y también estaba en el NAP y también estaba en la promotora del Tenerife. Y a Juan Fuentes Tavares le cambiaron sus acciones por las acciones de Solten 2. Al final, para resumirlo todo muy rápidamente, lo que ha concluido también el Cabildo de Tenerife y sus servicios jurídicos es que en este negocio ruinoso que era el NAP y que le salió tan mal a los empresarios, vinculados, insisto, unos de ellos con el Club Deportivo Tenerife, fue rescatado por la administración pública con mucho dinero público, que además después causó problemas en las cuentas, por ejemplo, de Parque Científico y Tecnológico, que tuvo que seguir recibiendo dinero del Cabildo durante varios años para equilibrar sus cuentas, y no supuso ningún riesgo para los empresarios. Sin duda, para mí, un auténtico escándalo por cómo se gestó todo y cómo se gestiona el dinero público en algo tan importante como es una cuestión como es la gestión del ITER, que es una empresa de Instituto de Energías Renovables, que está vinculado con las nuevas tecnologías. Pero sobre todo, a mí me queda la pena de que esto llega muy tarde y de que demostrar que estos delitos no han prescrito va a ser muy difícil,
porque entre otras cosas habrá que demostrar que el delito que encajaría aquí de existir es la malversación, y habría que demostrar que todos esos fondos eran fondos públicos y no fondos de la parte privada, que yo creo que que está claro que lo son, pero yo creo que por ahí va a venir la defensa y me temo mucho que esto es probable que quede en nada. Veremos con qué velocidad actúa la Fiscalía, pero sí que es verdad, insisto, que ahora mismo bueno, nos tendríamos que echar las manos a la cabeza al ver cómo se ha gestionado por parte del Cabildo de Tenerife toda la situación del pelotazo de Geneto y esta derivada, este apéndice que es la historia del NAP, ¿no? David, una pregunta. Sí. Discúlpame, es que me ha quedado una cosa que no me enteré. Es complicado, muy complicado. No la he comprendido. Estás hablando de una empresa que reparte dividendos de 14 euros por acción. En el caso de Solten 2. Solten 2. ¿Y qué tiene? ¿Esa empresa era la que cada acción eran 1.000 euros? No, esa empresa es una empresa que es muy rentable, y a los que estaban en el NAP, cuando llega el año 2002 y le compra al Cabildo todas las acciones a la parte privada, les dice... Pero, ¿cuál era el capital de cada empresa, de cada acción en esa empresa? ¿Eran 1.000 euros, como dijiste antes? Eran 1.000 euros en el NAP, sí. No, en Solten. En Solten se las cambian a un valor de 750 porque les cambian 0,75 por... Pero estaban contemplados que la inversión que ellos realizaron fueron 1.000 euros. Es que realmente una rentabilidad de 1,4%, de 1,4% no es una gran rentabilidad en ninguna empresa, es más bien tirando abajo. ¿En el caso de Solten 2? En el caso de Solten, sí. No, pero te estoy hablando solo de los dividendos. Que, bueno, si quieres te entro aquí, que la tengo aquí, las cuentas de Solten. Te hablo de una empresa con un resultado de ejercicio anual que ronda los 3 millones de euros. Pero lo que hay que ver es qué capital social hay que repartir. Es decir... ya te digo yo que es rentable porque yo he hablado con los accionistas de Solten y te dicen que, vamos, esto ha sido rentable. De hecho, cuando salió la ampliación, vino un montón de gente de la península a invertir en Solten. Hay un montón de los accionistas que están dentro de Solten que vinieron de la península. Es una empresa rentable. No sé si es una rentabilidad altísima, claro, eso no lo sé, hasta qué punto es rentabilidad altísima, habrá que compararlo con otras empresas, pero de lo que tiene el Cabildo es de lo más rentable. Y lo que llama la atención es que les canjearan las acciones de una empresa ruinosa o que está en causa de disolución por una empresa rentable, pero que en cualquier caso... Al 0,75. Al 0,75, eso sí. Ahora, en cualquier caso, yo en verdad, esa parte, me faltan datos, me falta información para saber hasta qué punto era rentable, porque la mayoría cogió el dinero. O sea, la mayoría no aceptó esa opción que se planteó a todo el mundo. Y a mí eso me lleva a una pregunta, es decir, ¿por qué la mayoría de estos empresarios prefirieron que les compraran sus acciones a que se las canjearan por las de Solten 2? Pero en cualquier caso se les ofrecieron esas dos opciones. Y lo que es más llamativo, es decir, no asumieron ningún riesgo, por lo menos los del NAP. Una vez que la empresa estaba en causa de disolución, se tenía que haber disuelto y haber asumido las pérdidas de la empresa. Lo que no podía ser es que esas pérdidas al final... ¿Cuánto dinero se metió por parte de... Dijiste que iba al 50% sí, privado, 50% público. 4.100.000 era el valor nominal de todas las acciones del... O sea, 2.050.000 es lo que puso la parte privada. Sí, más ¿Y cuántos empresarios eran? Más o menos. Pues mira, el principio... Más o menos. Unos 30 empresarios. Pasa que con distintos paquetes, claro. Realmente empresarios potentes que tenían paquetes de más de 100 acciones, pues estamos hablando de unos 15, 20. Un paquete de 100 acciones serían 100.000 euros. Sí, efectivamente. Sí, de hecho, el que más invierte, ya te digo que es José Napres Lavajo, que tiene 400 acciones, son 400.000 euros. Sí, las cifras en ese caso son bastante redondas en ese sentido. Claro, tú puedes decir, bueno, pues tampoco es una inversión tan grande, habrá que ver la cartera de cada uno. Pero sí que es verdad que con esa inversión se hizo con una aspiración, que era el desarrollo urbanístico de un proyecto en Geneto, que aquello no salió. Y cuando aquello no salió, su único patrimonio neto, que era ese terreno, empezaba a perder valor, catastral incluso. Y cuando estaban en una situación tan complicada, lo que hace el Cabildo es que primero les compra el terreno y después les compra las acciones. Entonces, claro, se elimina el riesgo por completo. Esto lo llama el interventor del Cabildo, dice que esto es, o lo define como socializar las pérdidas de una empresa. Sí, efectivamente. Asumir por la parte pública las pérdidas de esa empresa. Lo más chocante de la operación que estás describiendo es que por un lado se compra el terreno y por otro lado se compran las acciones, porque normalmente sí, sin duda, si la empresa tiene interés, la compras con sus activos. No segregas los activos, que es un poco lo que llama la atención de la operación. Pero las rentabilidades son rentabilidades más bien pequeñas para la actividad económica tradicional. Lo que pasa es que uno de los problemas que tienen las empresas públicas es que sus niveles de rentabilidad son muy bajas. Claro. Muchísimas de ellas están en pérdidas falseadas por el hecho de que reciben subvenciones, reciben apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la clave no puede estar, si en esta operación hay algún tipo de cosa extraña, no está en los beneficios, desde mi punto de vista. No está en los beneficios. Está en el hecho de que después de fracasar la empresa, se compre por una parte lo que es sus propiedades
sus terrenos y por otra parte se compren las acciones. Insisto, ¿no? yo creo que la clave está en eso, en socializar las pérdidas. Es decir, que al final estos empresarios no asumieron ningún riesgo. ¿Por qué? Pues ahí entra toda la diatriba política de qué ocurrió, qué había detrás, qué se les prometió, qué no, cómo eran esas reuniones a las que nosotros no tenemos acceso, porque estoy seguro de que a estas personas, cuando entraron en la... Y tú dices que es el grupo básicamente vinculado al Club Deportivo Tenerife. Sí, hombre, evidentemente hay, sí, principalmente sí, hombre, después hay otros empresarios, ya te digo, por ejemplo, estaba Carlos González de las Chafiras, que después también, que sin embargo, fíjate, hay cosas muy llamativas, que Carlos González, por ejemplo, sí aceptó cambiar sus empresas por las de Solten 2, y después hay un episodio bastante, ya fallecido, ¿no? Carlos González, un episodio bastante curioso, y es que llegó a un acuerdo con el propio Ricardo Melchor para, esto lo declaró el propio Ricardo Melchor, la autoridad portuaria, cuando presentó su declaración de bienes, para cederle pues una de las plantas fotovoltaicas de Solten 2 y fue propiedad de Ricardo Melchor. ¿Cómo se hizo todo aquello? Pues no lo hemos podido saber porque en su momento pedimos toda la documentación al ITER y no nos la dieron. Entonces, pero sí sabemos que esa planta fotovoltaica estaba en la declaración de Ricardo Melchor, que viene del patrimonio de las Chafiras, en este caso, de Carlos González y su participación en Solten 2, porque eso sí nos lo confirmó el ITER, pero no sabemos la letra pequeña. Sí que es verdad que para mí lo más llamativo es la parte de los empresarios que estaban vinculados al Tenerife, estos empresarios que he nombrado, porque me parece sorprendente, o creo que al final contaban con una serie de información, no sé si privilegiada, pero sí una información que les permitía saber que aquello no iba a ser un mal negocio, ¿no? Porque es que no lo fue en ningún momento, ¿no? Ellos eran la parte vendedora, la parte compradora, y cuando les fue mal, les compraron también la otra parte, ¿no? Y eso es lo que a mí me choca. Yo no sé si será delictivo o no, Paco, pero que es muy feo, por lo menos a mí me lo parece, y muy opaco todo, ¿no? De cómo funcionan las cosas, la verdad. Bueno, la verdad es que te tenemos que haber traído la pizarra a lo mejor, ¿eh? Sí, es más porque fácil. Cuesta pillarlo. No, pero... es muy complicado. De hecho, a mí me costó bastante pillar. Al final, esto también hay mucha información financiera. Por eso te digo que al final esto hay que pagar dinero si se quiere investigar estas cosas. Sí, sí. Hay que invertir dinero en investigar estas cosas porque hace falta también hablar con expertos, hace falta conseguir todas esas cuentas, todos esos informes. Y eso es lo que entiendo que sí que ha conseguido llegar hasta el final el Cabildo de Tenerife. Pero ya te digo... Y con eso que ha llegado hasta el final el Cabildo de Tenerife lo ha puesto en manos conocimiento de la Fiscalía. Pero ya te digo que yo, por lo que he visto de lo que ha dicho probablemente públicamente no vaya Arriaga, a tener consecuencias. No, primero no he visto que haya hecho mucho más allá de lo que yo ya sabía o de las cosas que sabía. Algunas he podido comprobar y otras no. Y consecuencias depende, ya te digo, lo del tema de la prescripción, que está muy al límite, porque al final estos hechos ocurrieron en el año 2011, 2012, cuando se hizo la compra. Estamos al límite, los delitos en este caso prescriben a los 10 años, a los 15 si se demuestra que es malversación. Bueno, es complicado, es complicado. Bueno. Seguimos con más asuntos porque queremos hablar a esta hora de la noche con José Jerez, que es presidente de la Asociación Pequeño Valiente. Creo que ya lo tenemos. José Jerez, buenas noches. José, buenas noches. Oye, hoy querías entrar con nosotros aquí en Mírame Canarias porque hay algo que ustedes quieren denunciar, que han estado un poco manteniendo, digamos, negociaciones hasta ahora, pero se han cansado de esperar, sobre todo viendo que en otras comunidades autónomas los padres de niños y niñas con cáncer que están en los hospitales ya pueden, incluso hace algún tiempo, acceder con todas las medidas de seguridad a estar con sus hijos, y sigue siendo este un caso que no se da en los hospitales de Canarias. ¿Qué está ocurriendo, José? Que cuando nos confinamos, pues dejamos de entrar a los hospitales las ONG y Pequeño Valiente, y hemos pedido diferentes reuniones con el consejero, no hemos obtenido ninguna respuesta hasta que hace 2 semanas, gracias a Dios, pues hemos conseguido hablar con Conrado Domínguez y me dice que está en ello, pero bueno, los padres se han juntado en el materno infantil de Las Palmas, porque esto es una demanda de los padres, han juntado firmas junto con también trabajadores, unas 50 o 60 firmas presentadas en el atención al paciente para que Pequeño Valiente y las ONG vuelvan a trabajar de una forma, se sabe que estamos en pandemia, pero de una forma con menos equipos, pero que sigamos estando físicamente en el materno o en los diferentes hospitales de Canarias, porque como estamos federados a nivel nacional y tenemos información de todos. Comunicación con José Jerez, pero quería él dejar constancia hoy de esta denuncia, y era que, bueno, que nos ha llamado diciéndonos, mira, José,
esta casa colabora siempre con Pequeño Valiente, y nos ha dicho, oye, ya recurrimos a ustedes porque nos hemos cansado de esperar varios meses que nos dijeran que sí, estamos a punto de solucionarlo, y ellos ven que en otras comunidades autónomas donde la incidencia del virus es mucho mayor que en Canarias, los padres pueden acceder a los hospitales. José Jerez, recuperamos la conexión contigo. Continúa, por favor. Sí, y entonces se han juntado unos 50 padres y algunos trabajadores de la unidad y han demandado que estemos ahí. Nos han mandado a los padres también para poder estar, no solo Pequeño Valiente, de otras ONG, con todas las medidas de seguridad, porque tampoco sabemos lo que está ocurriendo, pero incluso los facultativos los trabajadores de Pequeño Valiente ya se están vacunando. Los colegios profesionales Nada, que hoy la tecnología no quiere. Bueno, lo dejamos aquí, compañeros. Nos hacemos una idea de lo que José Jerez nos ha querido decir. Y probablemente esta denuncia que esta noche están viendo Mírame Televisión la van a ver en otros medios, porque han decidido ya saltar a los medios a intentar, ejercer su poco derecho de presión a la Consejería de Sanidad, al Gobierno de Canarias, para que puedan los padres estar con esos niños con cáncer en los hospitales, porque les insistía yo en el dato que ellos dan, que en otras comunidades con mayor incidencia del virus los padres están pudiendo acceder con esas medidas de seguridad a los hospitales a estar con los niños, y aquí en Canarias no. David. Sí, bueno, yo creo que es una reclamación completamente lógica. Además, Pequeño Valiente juega un papel fundamental en nuestra sociedad. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como las ONGs cubren el vacío de la incapacidad que tienen las administraciones públicas para prestar servicios sociales que son fundamentales. Y bueno, yo espero que se solucione cuanto antes, y que, por desgracia, estas cosas cuando saltan a los medios de comunicación se suelen dar más prioridad en los despachos, y bueno, ojalá que se arregle. Bueno, parece una petición más que razonable, ¿no? Y es razonable que la planteen y que manifiesten su queja por el tratamiento que están recibiendo, que yo creo que no es el adecuado. Paco, ¿dónde pasaste tú el confinamiento, aquellos meses donde no podíamos salir de casa para nada? Bueno, ¿en qué zona, en qué barrio, en tu casa? Yo la pasé en mi casa, pero lo cierto es que iba todos los días a la oficina, porque tenía autorización por el trabajo que realizo. Soy periodista, y los periodistas, como ustedes recordarán, cuando trabajaban para medios que estaban operativos, tenían la posibilidad de tal. Entonces bajaba caminando todos los días de casa hasta la oficina y subía caminando. La verdad es que me vino muy bien. Tenerife. Santa Cruz, ¿Y tú, David? Yo en La Laguna. En La Laguna. Sí. Bueno, yo lo pasé en la Isleta. Yo me pasé los meses del confinamiento en la Isleta. Y se los digo porque hoy queremos despedir este programa con hace unos días se celebraba el Día de la Isleta, y con unos versos de Geray Rodríguez han hecho un vídeo que realmente merece la pena que Mírame Canarias compartamos con todo el archipiélago, en el que vecinos y vecinas de toda la isleta, miren que la isleta es muy grande y tiene muchísima población. Tiene más población la isleta que muchísimos de los municipios, que la gran mayoría de los municipios de Canarias. Esos vecinos y vecinas dan un ejemplo de la diversidad, la pluralidad, la tolerancia, las gentes venidas no solamente de toda Gran Canaria y Canarias, sino de toda España, Europa y el resto del mundo, que ha confluido, que ha convivido durante décadas en la Isleta. La Isleta es un barrio que en muchos aspectos no es un barrio fácil, pero en todos ellos, en todos los aspectos es un barrio maravilloso, y esa convivencia siempre ha salido a la luz. Probablemente en estos tiempos que corren cabe más que nunca compartir este mensaje con estos versos de Geray Rodríguez en la voz de los vecinos y vecinas de la Isleta, de lo necesaria que es la convivencia, dado los momentos que estamos pasando en Canarias y en España. Paco Pomares, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti. David Cuesta, hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos quedamos con este vídeo. A todos los vecinos y vecinas de la Isleta, felicidades por el Día de la Isleta. Adiós. Convocó a barcos y gentes de todos los idiomas y rincones, de todas las orillas y naciones, que nunca se sintieron diferentes. Aquí echaron cimientos y simientes. hicieron sus hogares sin dinero. Llegaron conejeros, majoreros, Del mundo entero y de toda Gran Canaria. Ninguna explicación fue necesaria. No fueron otra cosa que ingenieros.
que en poca tierra cabe este planeta, se siente al transitar casas y calles, en todos los matices y detalles que han ido haciendo el barrio de la Isleta. paisaje singular que nos completa, Nos suma, nos iguala, nos abraza. paisaje singular sin otra raza. Que el pueblo que lo vive cada día, que para no olvidar su rebeldía, Dejó su nombre escrito en una plaza. Hermosa es la metáfora que encierra. Que habiten tantas vidas mezcladas. Sus calles sabiamente bautizadas con los primeros nombres de esta tierra. Y el barrio siempre estuvo en pie de guerra. ante el abuso cruel de la injusticia. La Isleta siempre fue tierra propicia para la libertad sin condiciones. Vivir según las propias convicciones. En estas calles nunca fue noticia. La Isleta siempre fue un mundo de iguales. Que nunca preguntó de dónde viene. Con respuesta al cuánto tiene. Pues no se preocupó del cuánto vale. Juntó los 4 puntos cardinales en esta breve esquina del planeta. Y su mayor lección, la que hoy nos reta, es que entre los humanos no hay contrario. Que el mundo nunca tuvo propietario. Porque de todos es como la Isleta. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo número 1, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank.